Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Cain. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 5. Sadie. Un baile con la muerte. Así me gusta, Carter. Por lo menos, tienes el buen juicio de pasarme el micrófono para las cosas importantes de verdad. ¿En serio? Mi hermano es capaz de hablar por los codos de sus planes para el apocalipsis, pero luego llega al baile escolar y no tiene nada pensado. Sus prioridades están muy trastocadas. No creo que fuese egoísta por mi parte querer ir al baile. Pues claro que teníamos asuntos importantes que atender. Por eso precisamente me empeñé en que antes saliésemos de fiesta. Nuestros aprendices necesitaban una inyección de moral, una oportunidad para ser chicos normales, tener amigos y vivir una vida fuera de la casa de Brooklyn, algo por lo que mereciese la pena luchar. Hasta los ejércitos de verdad rinden mejor en el campo de batalla si se toman descansos para divertirse. Estoy segura de que algún general debe haberlo dicho alguna vez. Cuando se puso el sol, estaba preparada para dirigir mis tropas hacia el combate. Había elegido un bonito vestido negro sin tirantes, me había dado sombras negras en el pelo rubio y un ligero toque de maquillaje oscuro para tener ese aspecto de recién levantada de la tumba. Llevaba unos zapatos planos para bailar, diga lo que diga Carter, no siempre me pongo botas militares, solo el 90% del tiempo, el amuleto tit de plata del joyero de mi madre y el colgante que me había regalado Walt para mi cumpleaños, con el símbolo egipcio de la eternidad, el Zen. Walt tenía un amuleto idéntico en su colección de talismanes, lo que nos proporcionaba una línea mágica de comunicación e incluso la capacidad de convocar al otro a nuestro lado en caso de emergencia. Por desgracia, los amuletos en no significaban que estuviésemos saliendo en exclusiva. Ni siquiera que estuviésemos saliendo en absoluto. Si Walt me hubiera pedido que saliéramos juntos, creo que habría aceptado. Walt era tan amable y guapo. Ahora que lo pienso, era perfecto, a su manera. A lo mejor, si se hubiese hecho valer, me habría decidido por él y habría podido olvidarme de ese otro chico, el divino. Pero Walt se estaba muriendo, y se le había metido en la cabeza la tontería de que sería una injusticia para mí empezar una relación en esas circunstancias. Como si una cosa así fuese a detenerme. De modo que estábamos atascados en ese limbo enloquecedor de flirtear, pasar horas seguidas hablando e incluso besarnos muy de vez en cuando, si los dos teníamos la guardia baja. Pero siempre llegaba el momento en que Walt se cerraba en banda y me apartaba. Porque no podían ser sencillas las cosas. Lo menciono porque, mientras bajaba la escalera, tropecé literalmente con Walt. Oh, exclamé. Entonces me di cuenta de que llevaba puesta su camiseta sin mangas y unos vaqueros, y además iba descalzo. ¿Aún no estás listo? No voy a ir, anunció. Me quedé boquiabierta. ¿Cómo? ¿Por qué? Sadie, tú y Carter vais a necesitarme cuando vayamos a ver a Todd. Si quiero estar en condiciones, necesito descansar. Pero me obligué a detenerme ahí. No era justo presionarle. No me hacía falta la magia para ver que soportaba un gran dolor. Teníamos a nuestra disposición siglos enteros de conocimientos en magia curativa, pero no había nada que pudiese ayudar a Walt. En serio os lo pregunto, ¿de qué sirve ser maga si no puedes hacer un gesto con la mano y que tus seres queridos se sientan mejor? Vale, dije. Es que esperaba. Cualquier cosa que dijese iba a sonar a chiquillada. Yo quería bailar con él. Dioses de Egipto, si hasta me había puesto guapa para él. Los chicos mortales del colegio no. Estaban mal, supongo, pero se me hacían bastante superficiales comparados con Walt. Sí, vale,
vale, también comparados con Anubis. Y en cuanto a los otros tíos de la casa de Brooklyn, bailar con ellos me haría sentir rara, como si bailase con un primo. Puedo quedarme, sugerí, pero dudo que sonara muy convincente. Walt se las apañó para sonreír un poco. No, Sadie, vete. En serio. Seguro que cuando volváis ya me encontraré mejor. Tú pásalo bien. Se escurrió por un lado y subió la escalera. Di unas cuantas inspiraciones profundas. Una parte de mí quería quedarse a cuidar de él. Dejarlo solo en casa y marcharme no parecía la acción correcta. Entonces bajé la mirada a la gran sala. Los chicos más mayores charlaban y bromeaban entre ellos, preparados para salir. Si yo no iba, tal vez se sintiesen obligados a quedarse también. Algo parecido al cemento húmedo se me desplomó en el estómago. De pronto, la velada perdió todo su atractivo y su emoción para mí. Había pasado meses esforzándome por adaptarme a la vida en Nueva York después de haber vivido muchos años en Londres. Me había visto obligada a equilibrar el día a día de una maga joven con los desafíos de ser una escolar normal y corriente. Y ahora, justo cuando aquel baile me traía la oportunidad de combinar los dos mundos y salir una noche a divertirme, esa esperanza quedaba hecha pedazos. Aún así, me tocaría ir y fingir que me divertía. Pero iba a hacerlo como un deber, para que los demás se sintiesen mejor. Me pregunté si aquello era lo que se sentía al hacerse adulta. ¡Qué horror! Lo único que me animó fue ver a Carter. Apareció por la puerta de su habitación vestido como un ayudante de profesor, con chaqueta y corbata, una camisa de botones y pantalones de vestir. Pobre chico, no había ido nunca a un baile, igual que no había ido nunca al colegio. Era un negado total. Estás, estupendo. Procuré poner cara de póker. Sabes que no vamos a un entierro, ¿verdad? Cierra el pico, refunfuñó. Acabemos con esto de una vez. El colegio al que íbamos los chicos y yo se llamaba Academia Brooklyn para Chicos Dotados, o ABCD. Todo la llamábamos el abecedario, y hacíamos infinitos juegos de palabras con el nombre. Un alumno era un letrilla. Las chicas repipis con la nariz operada y botox en los labios eran las letras de molde. A los graduados los llamábamos iletrados. Y, por supuesto, la directora, la señora Laird, era Doña Letras. A pesar del nombre, el colegio estaba muy bien. Todos los alumnos tenían aptitudes para algún tipo de expresión artística, como la música o el teatro. Teníamos horario flexible, con mucho tiempo para estudiar por nuestra cuenta, lo que nos venía de maravilla a los magos. Podíamos escaquearnos para luchar contra monstruos si era necesario. Además, como magos, nos costaba bien poco fingir el talento. Por ejemplo, Elise usaba su magia de la tierra para hacer esculturas, Walt se había especializado en joyas y Cleo era una escritora excelente, ya que podía recomponer historias que llevaban olvidadas desde los días del antiguo Egipto. En cuanto a mí, no me hacía falta la magia. Era una teatrera nata. Deja de reírte, Carter. A lo mejor cuesta creerlo estando en pleno centro de Brooklyn, pero la escuela era como un parque, con hectáreas de césped verde, árboles bien cuidados y setos, y hasta un estanque con patos y cisnes. El baile se celebraba en el pabellón que había frente al edificio de administración. En la pérgola había una banda tocando. De los árboles colgaban hileras de luces. Había profesores haciendo de carabinas, patrullando el perímetro o en modo inspección de arbustos, para que los alumnos más mayores no pudieran perderse entre la vegetación. Procuré no pensar en ello, pero la música y el ambiente me recordaron a los de Dallas la noche anterior, un tipo muy distinto de fiesta, que además había terminado fatal. Recordé a J. D. Grisón cogiéndome las manos y deseándome suerte antes de correr para salvar a su esposa. En mi interior se acumuló una culpabilidad terrible. Me obligué a contenerla.
A los Grissom no les serviría de nada que yo me echase a llorar en pleno baile. Y a mis amigos tampoco les ayudaría a divertirse. Mientras nuestro grupo se dispersaba entre la multitud, me volví hacia Carter, que estaba manoseando el nudo de su corbata. Muy bien, dije, tienes que bailar. Carter me miró horrorizado. ¿Cómo? Llamé a una de mis amigas mortales, una chica encantadora llamada Lassie. Era un año más joven que yo, así que me admiraba mucho. Sí, ya sé que no es difícil. Llevaba su cabello rubio recogido en unas coletas muy monas, aparato en los dientes y, seguramente, era la única persona del baile más nerviosa que mi hermano. De todas formas, le había enseñado fotos de él y, por lo visto, opinaba que estaba bueno. No voy a reprochárselo, para casi todo lo demás, tenía un gusto excelente. Lassie, Carter, les presenté. Eres igual que en las fotos, dijo Lassie con una sonrisa. Las gomas de su aparato alternaban el blanco y el rosa, a juego con su vestido. Carter dijo. ¿No sabe bailar?, dije a Lassie. Te lo agradecería un montón si le enseñases. Claro, dijo con voz chillona. Agarró a mi hermano de la mano y se lo llevó. Empecé a sentirme mejor. A lo mejor hasta acababa divirtiéndome aquella noche. Entonces di media vuelta y me encontré cara a cara con una de mis mortales menos favoritas, Drew Tanaka, la jefa de la camarilla de chicas populares, con su escuadrón de supermodelos matonas detrás de ella. Sadie. Drew me rodeó los hombros con un brazo. Su perfume era una mezcla de rosas y gas lacrimógeno. Como me alegro de que hayas venido, cariño. Si lo hubieras sabido antes, podríamos haberte recogido con la limusina. Sus amigas emitieron unos "oh" compasivos, y enseguida sonrieron para que no se me ocurriese pensar que estaban siendo sinceras. Iban vestidas más o menos igual, con los últimos diseños en seda que sus padres, sin duda, habían encargado para ellas en el último certamen de la Semana de la Moda. Drew era la más alta y glamurosa, entendiendo la palabra como un insulto, con un espantoso lápiz de ojo rosa y unos rizos negros crespos que, al parecer, formaban parte de la cruzada personal de Drew para volver a poner de moda la permanente de los años 80. Llevaba un colgante, una brillante hecha de platino y diamantes que posiblemente representaría su inicial, o tal vez su calificación media de aquel curso. Le dediqué una sonrisa forzada. Caray, con limusina y todo. Muchas gracias. Pero contigo, tus amigas y vuestros egos dentro, no creo que quedase nada de espacio libre. Drew hizo un mohín. No digas esas cosas, cariño. ¿Dónde está Walt? El pobrecito chiquitín sigue enfermo. Habría pagado por sacar mi báculo de la DUAT y transformarlas a todas en gusanos para que se los comieran los patos. Estaba convencida de que me saldría bien, y dudaba mucho que alguien fuese a echarlas de menos, pero logré dominarme. Lassie me había advertido sobre Drew en mi primer día de escuela. Se ve que habían ido las dos juntas al mismo campamento de verano, bla, 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 no presté mucha atención a los detalles, y Drew ya era igual de mandona entonces. Sin embargo, eso no significaba que pudiera hacerse la mandona conmigo. Walt está en casa, respondí. Le he dicho que ibas a venir. Qué curioso, parece que no le ha motivado demasiado la idea. Qué pena. Drew suspiró. ¿Sabes qué? A lo mejor no está enfermo de verdad. ¿No será que es alérgico a ti, cariño? A veces pasa. Tendría que acercarme a su casa con una sopita de pollo o alguna cosa. ¿Dónde vive? Sonrió con dulzura. No sabía si de verdad le gustaba Walt o si lo fingía porque me odiaba a mí. En cualquier caso, la idea de convertirla en lombriz iba ganando puntos. Antes de que pudiese hacer algo temerario, una voz conocida dijo detrás de mí:
Hola, Sadie. Las otras chicas ahogaron un grito colectivo. Mi pulso se aceleró desde paseo tranquilo a sprint de 50 metros. Me giré y vi que, en efecto, el dios Anubis se había presentado en nuestro baile. Tuvo la cara dura de aparecer con un aspecto increíble, como siempre. Es así de irritante. Llevaba unos vaqueros negros ajustados, botas negras de cuero y una cazadora de motorista sobre una camiseta de Arcade Fire. Tenía el pelo moreno revuelto, tan natural como si estuviese recién levantado, y tuve que contenerme para no subir una mano y acariciárselo. Sus ojos castaños relucían de diversión. O bien se alegraba de verme, o bien le gustaba ponerme nerviosa. Oh, Dios mío, gimió Teodrio. ¿Quién? Anubis no le hizo ningún caso, cosa que le agradecí en silencio, y extendió su brazo doblado hacia mí, en un gesto de lo más dulce y pasado de moda. ¿Me concedes este baile? Supongo que sí, dije, con tanta indiferencia como pude. Pasé mi brazo por dentro del suyo y dejamos atrás a las letras de molde mientras oíamos a cada una de ellas murmurar. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. En realidad, no, quise decirles. Este Dios joven e increíblemente guapo es mío. Buscaos otro. Los adoquines irregulares hacían que fuera arriesgado bailar en aquella pista. A nuestro alrededor, los chicos no dejaban de tropezar unos con otros. Anubis empeoraba la situación, ya que todas las chicas se giraban para mirarle boquiabiertas. Mientras me llevaba hacia el centro del grupo. Me alegré de ir del brazo de Anubis. Tenía las emociones tan revueltas que me sentía mareada. Estaba ridículamente feliz de que hubiese venido. Sentía un remordimiento abrumador por haber dejado al pobre Walt en casa mientras yo me paseaba el brazo de Anubis. Pero me alegré de que Walt y Anubis no hubiesen coincidido en el baile. Eso habría sido la incomodidad suprema. El alivio me hizo sentir más culpable, y de vuelta al principio. Dioses de Egipto, estaba hecha un lío. Cuando llegamos al centro de la pista de baile, la banda acabó la canción discotequera que estaba tocando y empezó una balada romántica. ¿Eso lo has hecho tú? Pregunté a Anubis. Me sonrió, cosa que no me sirvió de respuesta. Me puso una mano en la cadera y me cogió con la otra, como un auténtico caballero. Nos balanceamos juntos. Había oído hablar sobre la sensación de bailar en el aire, pero tardé unos pasos en darme cuenta de que estábamos levitando de verdad, unos milímetros por encima del suelo, no lo suficiente para que se notara, pero sí para poder deslizarnos por la pista mientras los demás tropezaban. A pocos metros de nosotros, Carter parecía bastante incómodo mientras Lassie le enseñaba a bailar una canción lenta. En serio, Carter, tampoco es que sea física cuántica. Alcé la mirada hacia los cálidos ojos castaños de Anubis y sus labios exquisitos. Una vez me había besado, por mi cumpleaños, la primavera anterior, y yo aún no lo tenía asimilado del todo. Cualquiera diría que un dios de la muerte tendría los labios fríos, pero no había sido el caso en absoluto. Intenté aclararme la cabeza. Sabía que Anubis se había presentado allí por algún motivo, pero me costaba horrores centrarme. Creía que... tragué saliva y conseguí no babearme el vestido por los pelos. Maravilloso, Sadie, pensé. Venga, ahora probemos con una frase completa, ¿vale? Creía que solo podías aparecer en los lugares de muerte, dije por fin. Anubis rió suavemente. Este es un lugar de muerte, Sadie. Batalla de Brooklyn Heights, 1776. Cientos de soldados británicos y americanos murieron justo donde ahora bailamos. Qué romántico, dije entre dientes. ¿O sea que bailamos sobre sus tumbas? Anubis negó con la cabeza. La mayoría de ellos no recibió sepultura. Por eso he decidido visitarte aquí.
A estos fantasmas les vendría bien entretenerse por una noche, igual que a vuestros iniciados. De pronto, a nuestro alrededor revoloteaba una multitud de espíritus, apariciones. Luminosas ataviadas con ropajes del siglo XVIII. Algunos llevaban el uniforme rojo del ejército británico y otros iban equipados de cualquier manera, al modo miliciano. Hacían curiosas piruetas junto a mujeres fantasma vestidas con sencillos trajes de granjera o lujosas sedas. Algunas de las mujeres elegantes llevaban moños de pelo rizado que habrían dado envidia incluso a Drew. Los fantasmas parecían estar bailando al son de una canción distinta. Me concentré en escuchar y distinguí violines y un violonchelo. Los alumnos normales no daban la impresión de haber reparado en la invasión de espectros. Hasta mis amigos de la casa de Brooklyn parecían seguir en la inopia. Vi a una pareja fantasmal pasando a través de Carter y Lassie con pasos de vals. Mientras Anubis y yo bailábamos, la Academia Brooklyn perdió consistencia y los fantasmas se hicieron más reales. Un soldado tenía una herida de mosquete en el pecho. A un oficial británico le sobresalía un hacha. India de la peluca empolvada. Bailábamos el vals entre dos mundos, rodeados de fantasmas. Masacrados con saña. Desde luego, Anubis sabía cómo hacer que una chica se lo pasara bien. Estás volviendo a hacerlo, dije. Sacarme de fase, o como quiera que lo llames. Un poco, reconoció. ¿Tenemos que hablar en privado? Te prometí que vendría a verte en persona, y lo has hecho. Pero va a traerme problemas. Quizá no pueda volver a verte más. Ha habido quejas sobre nuestra situación. Entrecerré los ojos. ¿El dios de los muertos estaba ruborizándose? Nuestra situación, repetí. Nosotros. La palabra me hizo zumbar los oídos. Intenté que no se me notara en la voz. Por lo que tengo entendido, no hay ningún nosotros oficial. ¿Por qué no íbamos a poder hablar nunca más? Ahora sin duda se estaba ruborizando. Por favor, escúchame. Tengo muchas cosas que decirte. Tu hermano ha dado con el mejor plan. La sombra de Apophis es vuestra mejor esperanza, pero solo hay una persona capaz de enseñaros la magia que necesitáis. Todd puede poneros en el buen camino, pero dudo que vaya a revelaros los hechizos secretos. Son demasiado peligrosos. Un momento. Aún no me había recuperado el comentario sobre nosotros. Y la idea de que tal vez nunca más fuese a ver a Anubis, me puso las neuronas en modo pánico, como cientos de seidis diminutas corriendo de un lado a otro en mi cráneo, chillando. Con los brazos levantados. Intenté no perder el norte. Entonces, Apophis tiene sombra. Y podría usarse para execrar. Por favor, no digas esa palabra. Anubis hizo una mueca. Pero sí, todos los entes inteligentes tienen alma, así que todos tienen sombra, incluso Apophis. Hasta ahí llego, ya que soy el guía de los muertos. Las almas forman parte de mi negocio, ¿qué remedio? ¿Podría usarse su sombra contra él? En teoría, sí. Pero hay muchos peligros. Naturalmente. Anubis me llevó dando vueltas por entre una pareja de fantasmas coloniales. Había otros alumnos mirándonos, cuchicheando mientras bailábamos, pero sus voces me llegaban lejanas y distorsionadas, como si estuviesen al otro lado de una catarata. Anubis me observó con una especie de remordimiento tierno. Sadie, no te sugeriría este camino si hubiera alguna otra forma. No quiero que mueras. En eso estamos de acuerdo, repliqué. Hasta hablar de este tipo de magia está prohibido, me advirtió, pero tienes que comprender. ¿A qué vas a enfrentarte? La Seut es la parte del alma sobre la que menos se sabe. Es, ¿cómo te lo explico? Un alma de emergencia, un residuo de la fuerza vital de una persona. Habrás oído que las almas de la gente malvada se destruyen en la sala del juicio o, cuando Amit les devora el corazón, dije. Sí.
Anubis bajó la voz. Decimos que, con ello, el alma queda destruida por completo, pero no es verdad. La sombra permanece. Ha habido ocasiones, muy poco frecuentes, en las que Osiris ha decidido replantearse una sentencia. Si alguien ha sido declarado culpable pero aparecen pruebas nuevas, tiene que haber alguna manera de recuperar un alma de la nada. Traté de comprenderlo. Notaba mis pensamientos suspendidos en el aire, igual que los pies, incapaces de conectar con algo sólido. Entonces, ¿estás diciéndome que la sombra puede usarse para, reiniciar un alma? ¿Como la copia de seguridad de un disco duro? Anubis me miró, extrañado. Vaya, perdona, dije con un suspiro. He pasado demasiado tiempo con el empollón de mi hermano. ¿Habla como un ordenador? No, no, dijo Anubis. En realidad es una buena analogía. Es solo que nunca se me habría ocurrido expresarlo así. Exacto, el alma no se destruye por completo mientras permanezca la sombra, así que, en casos desesperados y con la magia adecuada, es posible reiniciar el alma. Usando la Seut. Por otra parte, si destruyeras la sombra de un dios, o incluso la de Apophis mediante una quiero decir, mediante ese hechizo que mencionabas, la Seut sería infinitamente más poderosa que una estatua normal, adiviné. Podríamos aniquilarlo, con un poco de suerte, sin destruirnos a nosotros mismos. Anubis miró nervioso a nuestro alrededor. Sí, pero ahora entenderás por qué ese tipo de magia es secreto. Lo último que querrían los dioses es ver ese conocimiento en manos de un mago mortal. Por eso siempre escondemos nuestras sombras. Si un mago lograra capturar la Seud de un dios y usarla para amenazarnos, ya. Se me secó la boca. Pero yo estoy de vuestra parte. Solo utilizaría el hechizo contra Apophis. Seguro que Tot lo entenderá. Tal vez, dijo, aunque sonó muy poco convencido. Como mínimo, empezad por Tot. Esperemos que comprenda la necesidad de ayudaros. Aún así, me temo que necesitaréis consejos mejores que los suyos, consejos más peligrosos. Tragué saliva. Has dicho que solo hay una persona que puede enseñarnos la magia. ¿Quién es? El único mago tan loco como para desarrollar un conjuro como ese. Su juicio tendrá lugar mañana al ocaso. Tendrás que visitar a tu padre antes de esa hora. Espera, ¿qué? Nos llegó una ráfaga de viento desde la pérgola. La mano de Anubis me apretó la mía. Hemos de darnos prisa, dijo. Tengo que decirte más cosas. Está pasando algo con los espíritus de los muertos. Los están. Mira ahí. Señaló a una pareja de espectros cercanos. La mujer bailaba descalza y con un sencillo vestido de hilo. El hombre llevaba pantalones bombachos y levita, al estilo de un granjero colonial, pero su cuello estaba inclinado en un ángulo raro, como si lo hubieran ahorcado. Una neblina negra se enroscó en torno a las piernas del hombre como una enredadera. 3 pasos de vals después, lo habían vuelto por completo. Los sucios arcillos tiraron de él hacia el suelo y desapareció. La mujer de blanco siguió bailando sola, al parecer ignorante de que a su pareja se la habían llevado unos dedos malévolos de aire contaminado. ¿Qué ha sido eso? Pregunté. No lo sabemos, dijo Anubis. A medida que Apophis gana fuerza, ocurre más y más a menudo. Las almas de los muertos están desapareciendo, hundidas hacia niveles más profundos de la Duat. No sabemos a dónde van. Casi di un traspié. Mi madre. ¿Está bien? Anubis me lanzó una mirada dolorida, y supe la respuesta. Mamá me había avisado de que tal vez no volveríamos a verla si no encontrábamos la forma de detener a Apophis. Me había enviado aquel mensaje, animándome a buscar la sombra de la serpiente. Por fuerza tenía que estar relacionado con sus propios apuros. ¿Ha desaparecido? Adiviné. El corazón me aporreaba las costillas. ¿Tiene algo que ver con este asunto de las sombras?
¿verdad? Sadie, ojalá lo supiera. Tu padre está haciendo todo lo posible para encontrarla, pero... La ventolera le interrumpió. ¿Alguna vez habéis sacado la mano por la ventanilla de un coche en marcha para notar el empuje del aire? Fue un poquito como eso, pero 10 veces más potente. Una cuña de fuerza nos separó a Anubis y a mí. Retrocedí a trompicones, con pies que ya no levitaban. Sadie, Anubis extendió el brazo, pero el viento lo apartó aún más. Ya vale, exclamó una voz chillona entre nosotros. Nada de demostraciones públicas de afecto mientras esté yo de guardia. El aire adoptó forma humana. Al principio era solo una silueta tenue. Después se fue haciendo más sólida y colorida. Ante mí había un hombre vestido con un traje anticuado de aviador, casco y cazadora de cuero y anteojos, igual que en las fotos de los pilotos de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no era de carne y hueso. Su figura se emborronaba y cambiaba. Me di cuenta de que estaba hecho de basura levantada por el aire, de motas de polvo, papelitos, dientes de león y hojas secas que se arremolinaban, pero estaban contenidas por él. Viento y formaban un collage tan denso que, de lejos, podría haber pasado por un ser humano corriente. Señaló a Anubis con un dedo. Ahora sí que te has pasado, jovencito. Su voz silbaba como el aire al escapar de un globo. Se te ha advertido muchas veces. Un momento. Dije. ¿Tú quién eres? Y a Anubis no le llames jovencito, que tiene 5000 años. Exacto, me espetó el aviador. Apenas un crío. Y a ti no te he dado permiso para hablar, niña. El aviador estalló. La onda expansiva fue tan fuerte que me taponó el oído y me hizo caer de culo. A mi alrededor, los otros mortales, mis amigos, los profesores y todos los estudiantes, simplemente se desmayaron. No vi que afectara a Anubis ni a los fantasmas. El aviador recuperó su forma y me miró furioso. Me levanté como pude e intenté convocar mi báculo desde la DUAT. No hubo suerte. ¿Qué les has hecho? Grité. Sadie, no pasa nada, dijo Anubis. Tus amigos solo están inconscientes. Lo que ha hecho Su es disminuir la presión atmosférica. ¿Su? Pregunté. ¿Su qué? Anubis se llevó las manos a las sienes. Sadie, este es Su, mi bisabuelo. Entonces caí. Su era uno de los dioses con nombre ridículo que ya había oído antes. Intenté situarlo. Ah, el dios de las chancletas. No, espera. De los globos pinchados. No, ¿del aire? Exclamó Su con voz sibilante. El dios del aire. Su cuerpo se disolvió en un remolino de basura. Cuando volvió a componerse, iba vestido a la moda del antiguo Egipto, a pecho descubierto, con un taparrabos blanco y una gigantesca pluma de avestruz sujeta a la cabeza por su diadema trenzada. ¿Volvió a cambiar al uniforme de aviador? Mejor el traje de piloto, dije. La pluma de avestruz no te sienta nada bien. Su emitió una bocanada de viento muy poco amistosa. Lo que me gustaría es ser invisible, muchísimas gracias. Pero los humanos habéis ensuciado tanto el aire que cada vez me cuesta más. Es horrible lo que habéis hecho estos últimos milenios. ¿Es que no habéis oído hablar de la contaminación atmosférica? ¿Compartir coche para ir al trabajo? ¿Motores híbridos? Y no me tires de la lengua con las vacas, que empiezo y no paro. ¿Sabías que cada vaca emite más de 400 litros de metano al día, entre ventosidades y eructos? Y hay 1.500 millones de vacas en el mundo. ¿Tú sabes lo mal que sienta eso a mi sistema respiratorio? Esto. Su sacó un inhalador del bolsillo de la cazadora y aspiró por él. Inadmisible. Enarqué una ceja en dirección a Anubis,
que parecía mortalmente avergonzado, o tal vez inmortalmente avergonzado. Su, dijo. Solo hablábamos. Si nos dejas terminar, ¿con qué hablabais? Bramó Su, sin duda emitiendo su propia dosis de metano. Cogiditos de la mano, bailando y portándos como unos degenerados. No te hagas el inocente, jovencito. Ya he hecho de carabina otras veces, ¿sabes? Mantuve alejados a tus abuelos durante eones. De pronto, recordé la historia de Nat y Heb, el cielo y la tierra. Ra había ordenado al padre de Nat, Su, que mantuviera separados a los amantes para que no pudiesen tener hijos que un día aspirasen a usurpar el trono de Ra. La estratagema no había funcionado, pero por lo visto Su no se daba por vencido. El dios aéreo hizo un gesto de disgusto hacia los mortales inconscientes, algunos de los cuales empezaban a moverse entre gemidos. Y ahora, Anubis, te encuentro en este antro de perversión, en esta ciénaga de comportamiento cuestionable, en este colegio. Sugerí. Sí. Su asintió con tanto vigor que su cabeza se desintegró en una nube de hojas. Ya conoces el decreto de los dioses, jovencito. Has intimado exageradamente con esta mortal. Por la presente, te prohíbo cualquier nuevo contacto con ella. ¿Cómo? Grité. Menuda chorrada. ¿Quién ha decretado eso? Su hizo el sonido de un neumático al desinflarse. O se estaba riendo o me hacía una pedorreta ventosa. El concilio en pleno, niña. Encabezado por Lord Horus y Lady Isis. Me sentí como si yo también me disolviera en un remolino de basura. ¿Isis y Horus? No podía creérmelo. Mis dos supuestos amigos me habían apuñalado por la espalda. Isis y yo íbamos a tener unas palabras bien pronto. Me volví hacia Anubis, deseando que me dijese que no era cierto. Levantó las manos, impotente. Lady, es lo que intentaba decirte. A los dioses no se nos permite, involucrarnos directamente con los mortales. Solo puede hacerse si un dios habita una forma humana, como sabes, yo nunca he funcionado así. Me rechinaron los dientes. Quería argumentar que la forma de Anubis ya estaba bastante bien, pero me había dicho varias veces que solo podía manifestarse en sueños, o en lugares de muerte. Al contrario que los otros dioses, Anubis nunca había tomado un anfitrión humano. Era una puñetera injusticia. Ni siquiera habíamos llegado a tener una cita propiamente dicha. Solo un beso, medio año antes, y ahora Anubis estaba castigado para siempre sin verme. No podéis hablar en serio. No sabía con quién estaba más furiosa, con el borroso dios Carabina o con el propio Anubis. ¿De verdad vas a permitir que te den una orden como esa? No tiene elección. Vociferó Su. El esfuerzo le dio tanta tos que su pecho se convirtió en un estallido de dientes de león. Volvió a aspirar de su inhalador. Nivel de ozono de Brooklyn. Lamentable. Venga, largo de aquí, Anubis. Se acabó el contacto con esta mortal. No es correcto. Y tú, chica, no te acerques a él. Tienes cosas más importantes que hacer. Sí. Dije. ¿Y qué pasa con usted, don Tornado de Basura? Estamos a punto de entrar en guerra y solo se le ocurre impedir que la gente baile un vals. La presión atmosférica subió de golpe. La sangre se me acumuló en la cabeza. Escúchame, niña, gruñó Su. Ya te he ayudado más de lo que mereces. He respondido a la plegaria de ese chico ruso. Lo he traído desde San Petersburgo para que hable contigo, así que, Su. El aire me lanzó hacia atrás. Los fantasmas se descompusieron como volutas de humo. Los mortales inconscientes empezaron a despertar y a protegerse las caras de la basura voladora. ¿Qué chico ruso? Grité por encima del vendaval. ¿Se puede saber de qué hablas?
Su se deshizo en un revuelo de basura que se arremolinó en torno a Anubis y lo levantó del suelo. Sadie. Anubis intentó acercarse a mí, pero la tormenta era cada vez más fuerte. Al menos déjame decirle lo de Walt. Tiene derecho a saberlo. Apenas pude oírle por culpa del viento. ¿Has dicho Walt? Grité. ¿Qué pasa con él? Anubis dijo algo que no entendí, antes de que el huracán de basura le envolviera por completo. Cuando amainó el viento, los dos dioses habían desaparecido. Solo quedaba yo en la pista de baile, rodeada por docenas de niños y adultos que empezaban a espabilarse. Estuve a punto de correr hacia Carter para comprobar que estuviese bien. Sí, Carter, de verdad que iba a hacerlo. Entonces, en el extremo del pabellón, un hombre joven avanzó hacia la luz del interior. Llevaba un uniforme gris de militar, con un abrigo de lana demasiado grueso para la tibia noche de septiembre. Parecía que lo único que sostenía el enorme sombrero sobre su cabeza eran sus descomunales orejas. Llevaba un fusil al hombro. No podía tener más de 17 años y, aunque desde luego no asistía a ningún colegio de los que habían venido al baile, su cara me sonaba de algo. San Petersburgo, había dicho Su. Eso era. Me había cruzado con aquel chico la primavera anterior. Carter y yo íbamos del Museo del Hermitage y él había intentado impedirlo. Entonces iba disfrazado de vigilante, pero había resultado ser un mago del gnomo ruso, un siervo del malvado Vladimir Sikov. Busqué mi báculo en la DUAT, esta vez con éxito. El chico levantó las manos en gesto de rendición. Niet, suplicó. Y luego, en un inglés chapurreado, añadió, Sadie Kane, tenemos que hablar.